Abran sus Biblias, por favor, esta tarde a Lucas capítulo 1 y estaremos en el versículo 67, empezando del versículo 67 al versículo 80. Hablamos de los himnos que están dentro de el Evangelio de Lucas, el himno o la canción, la literatura que puede ser himno de Elizabeth, el Magnificat, y ahora vamos a empezar a ver el Benedictus, el himno de adoración al Señor de Zacarías. Después sigue el Gloria in excelsis Deo, que significa gloria a Dios en lo alto. Es la proclamación de los ángeles en el nacimiento de Cristo. Y después es el Nunc Dimittis, que es el himno de adoración de Simeón cuando vienen a presentar a Jesucristo. Todos estos son importantes. No lo digo para que digan, mira el pastor y su latín está bien. No, sino para ir viendo que hay, aparte de los 150 salmos, lugares en la palabra de Dios que están diseñados específicamente para nuestro análisis, cuando viendo qué es adoración y qué no lo es, cuál es no la fórmula, sino el estándar que podemos usar nosotros para ir sabiendo esto sí es algo que adora al Señor, algo que glorifique al Señor, y eso no lo es. ¿Por qué decimos, o dice el pastor aquí enfrente de ustedes, que la música carismática no es adoración y tenerlo como algo de ustedes? No algo que, pues porque lo dijo el pastor, sino el ir viendo que las emociones tienen su lugar. Hemos de adorar al Señor con todo nuestro corazón, pero no tiene que ser un corazón desenfrenado, fuera de control, sino que la palabra de Dios nos dice que tenemos que ir tomando control de cada emoción para la gloria de Dios. Y eso significa que estas canciones que tienen la luz muy bajita y tienen el humo y luces moradas, que te cantan muy suavecito, y luego van a repetir la misma cosa por 20 minutos, no es lo que encontramos en la palabra de Dios. No encontramos en el Salmo número 1, bienaventurado, muy bienaventurado el varón, muy bienaventurado el varón, muy bienaventurado el varón, muy bienaventurado el varón, 1000 veces. Es el ir viendo cuánta teología estuvo en el Magnificat de María, cuánto y qué tan unido está la adoración de María a la adoración de Aná en el Antiguo Testamento, y las partes que se conectan con el Benedictus, la adoración de Zacarías. Verán en esta adoración que está dividida en dos partes. Empezando en el versículo 67 tenemos lo que es la adoración hacia Dios, en otras palabras, la adoración vertical, donde dice, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y luego empieza lo que dice ahí y termina la parte vertical del canto del Benedictus en el versículo 75, y en el versículo 76 al 80 tenemos lo horizontal. Está Dios has hecho, Dios eres esto, Dios tu palabra declara, Dios has cumplido promesas. Y luego el vertical, tú hijo, tú niño irás, tú harás esto, tú cumplirás lo que el Señor ha dicho. Y es muy similar a la estructura que encontramos en los 10 mandamientos.
Los primeros 4 mandamientos son verticales. No tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que está en el cielo, ni debajo del cielo en la tierra, ni debajo de la tierra en las aguas. No te inclinarás ni las adorarás, porque yo, tu Dios, yo soy fuerte y celoso, visitando las iniquidades de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y bendiciendo a millares, a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomes el nombre de tu Dios en vano, porque Dios no perdonará al que toma su nombre en vano. Y el 4º es el no tomar el día del Señor en vano. Trabajarás otros días, pero el día del Señor, el Sabbat, no lo trabajarás. El dedicar tiempo al Señor. Y después empiezan todos los otros mandamientos. No hurtarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no darás falso testimonio. Están todos los horizontales, pero primero la estructura de adoración, aún en los mandamientos, es primero hacia Dios y después puedes hacerlo horizontal. Y esto es algo que siempre pueden llevar a cada canción, a cada himno. Vean, analicen primero, ok, ¿está adorando a Dios como Dios dice que debería ser adorado? ¿O está enfocado más en lo horizontal? Yo y mi familia, yo y mis hermanos, yo y mi esto. Y vamos analizando de esa manera. Leamos Lucas 1, 67 al 80. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Lucas 1, 67 al 80. Y su padre, Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, que irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por darnos y no dejarnos para tratar de atinar cómo hemos de adorarte. Gracias por darnos 150 salmos para guiarnos en eso y darnos aún más en el resto de tu palabra, Señor. Tu palabra no habla ligeramente ni muy pocamente de cómo hemos de adorarte en canción y salmo y adoración, Señor. Ayúdanos, como dice tu palabra, Señor, a que podamos vivir vidas todas
nuestras vidas para tu honra y tu gloria, Señor, adorándote en justicia y en santidad, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender, a mí, a predicar tu palabra y a cada uno de nosotros a aplicar las verdades de tu palabra a cada momento de nuestras vidas. Esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su asiento. La semana pasada hablamos de la comunión y la comunidad. Y espero que no se les olvide eso, de cómo es que vemos comunión y comunidad. Y es muy importante que vayan viendo esto porque está conectado al segundo capítulo cuando veremos el nacimiento de Jesucristo, la gran diferencia. No se los voy a dejar ansiosos y sin decir, entre la comunión y comunidad. Están haciendo aquí el bebé de Zacarías y Elizabeth, y toda la gente está ahí gozando, celebrando el nacimiento de este bebé. Y nuestro Señor, el Rey de Reyes, nació solo, con nada más su mamá y su papá para celebrar su nacimiento. Nadie para envolverlo, no había una enfermera para envolverlo en pañales, sino su mamá. No había familiares y vecinos, como en el caso de Zacarías, celebrando como deberíamos de celebrar nosotros. Esa es la comunión bíblica de la que hablamos la semana pasada, que hasta los vecinos sabían. Oye, no hay ningún familiar. No conocemos a ninguno de tus familiares, ni tu tatarabuelo, que tenga este nombre de Juan. ¿Por qué lo quieres nombrar Juan? ¿Y eso qué significa? Que aún los vecinos que vinieron para gozarse junto con Elizabeth, que ella iba a tener un bebé y que el Señor la fortaleció a ella hasta el punto de tener ese bebé y están ahí juntos para celebrar, conocían a la familia. Estaban tan involucrados en las vidas los unos de los otros que hasta los familiares conocían. Ahora vean el mundo cristiano aquí. Y no es lo que vemos. Por una y mil razones. Trabajamos diferentes horas en el trabajo, hacemos las cosas en diferentes tiempos, pero la realidad es que por mucho o poco que haya habido esfuerzo, no estamos a ese nivel de comunión y de comunidad en los Estados Unidos. De hecho, podemos decir que parte de una de la situación en la que estamos ahora es porque hice un cambio para conformarme más a lo que la palabra de Dios dice es la estructura de la vida cristiana. Y como ha sido la situación, siempre hay gran dificultad que viene con eso. Cuando hicimos la decisión de ser una iglesia integrada, que significa que tenemos a pequeñas aquí que de vez en cuando van a estar riéndose o haciendo sus cosas, ¿verdad? Eso fue algo que no nos hizo muy populares. El declarar, creemos que la fe reformada es la fe más centrada bíblica que se puede encontrar. No nos hizo muy populares. Yo tuve que hacer la decisión. Voy a tener estos tantos cientos o miles de dólares al mes y continuar dando fielmente, pero no tener tiempo. O voy a hacer lo que he dicho por años y tratar de estar más involucrados en la vida de cada uno aquí y tener muchísimo menos en un trabajo con el gobierno. Cada decisión tiene ramificaciones. Son X miles de dólares que ya no van a existir en el cofre de la iglesia, porque yo no los tengo ahora. El vivir en una manera que glorifica al Señor siempre va a ser completamente diferente. El celebrar cuando el Señor hace algo, o el
sentir y estar alrededor los unos de los otros cuando algo triste, ¿verdad? El gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, como dice Pablo en Romanos 12, versículo 15, no es lo natural, no es lo que vemos aquí, sino por el individualismo que ha crecido, hay cristianos que están celosos en las vidas de otros. En lugar de decir, gloria a Dios, mi hermano, qué bueno que tiene una podadora de césped. Como hubiera querido yo tener una podadora así de, le dieron aumento a esta persona. Pues gloria, en lugar de decir, gloria a Dios. Pero llevan menos tiempo que yo en el trabajo. ¿Por qué? No es de nosotros el pensar así, es el gozarnos cuando el Señor obra. Cuando el Señor hace. ¿Por qué se unieron toda la gente alrededor de Zacarías y Elizabeth? Porque oyeron y vieron que el Señor había bendecido, fortalecido a Elizabeth, al hijo, y querían celebrarlo. Es una foto en corto de lo que es el ir en pos de esa santidad que no se ve en muchos otros lugares. Vimos en la semana pasada cómo es que nos es llamado en las Escrituras que el amor sea genuino. No debemos de andar pretendiendo. El amor debe ser genuino, como dice Romanos 12, versículo 9, que el amor sea genuino, que aborrezcamos a lo mal, el sostenernos de lo que es bueno y el ir y ejercitando estas bendiciones en la vida de unos con otros. Es lo que vemos. He hablado de esto, cómo es que han cambiado las cosas en más de 50 años. Hubo un tiempo donde si ibas a otra iglesia y llegabas sin una carta, no recibías una muy bienvenida, porque no estabas llegando con certificación de tu fidelidad ante el Señor. Si no llegabas con una carta que decía, como nuestro hermano Aarón llegó con una carta, uno hoy en día, es la primera que he recibido en todos los años, ¿verdad? Llegó con la carta de su pastor. El hermano Aarón ha estado con nosotros 5 o 6 años, llegó a ser pastor de este grupo, fue pastor de este otro grupo a tal año, ha caminado fielmente ante el Señor en todo el tiempo como miembro de esta iglesia, y nosotros damos este reporte para que lo recibas como hermano. Gloria a Dios. Podemos decir, venga hermano, gracias por venir. Va a ser útil en el Señor el poder tenerlo aquí. No existe tal cosa. También hubo un tiempo donde podía uno ir, si estaba uno viajando o si había necesidad en la iglesia, y decir, hermanos, yo soy hermano de X iglesia, aquí está mi carta, acabo de mudarme aquí, no tengo casa, no tengo trabajo. Y hermanos dentro de la iglesia, no se preocupe, se puede quedar conmigo, y este hermano es dueño de esta compañía de construcción aquí en el pueblo, y ahorita en un rato tiene trabajo y tiene casa, y a corto rato puede comprar lo suyo. Esa es la comunión y la comunidad como la vemos en el Señor. Pero ¿saben qué dice el individualismo de nuestro día? ¿Cómo voy a abrirle la puerta a mi chavo si ni lo conozco? No se quede aquí. Estoy orando por usted. Que Dios le dé trabajo. En mi casa ahorita vamos a estar orando, no se preocupe. No. Ahora sí debe de haber discernimiento, ¿verdad? Si son mamá y papá y tienen a una jovencita y no van a estar disponibles X horas, es cauto el no permitir tanto tiempo sin escudriñamiento ante los pequeños. Mira, aquí tenemos y se puede quedar y vamos a ayudarle, pero hay que hacer las cosas conforme a lo que dice la palabra de Dios. Este último mes, para que vean,
los metodistas, la iglesia metodista a nivel internacional, salieron en las noticias porque acabaron de salir como una comunidad que aman lo que Dios odia y odian lo que Dios ama. Miren, esto es parte de la entrevista que salió. La Iglesia Metodista Unida votó el miércoles levantar su provisión que impedía a los miembros LGBTQ y más servir en clero de la iglesia, siendo la última medida en un esfuerzo continuo por revisar las políticas de la iglesia sobre los miembros LGBT, lesbianos, bisexuales, gay, transexuales. Es lo que significa el LGBT. Cuando escuchen ese abecedario, eso es lo que estamos hablando, pero continúo. Que han dividido a sus congregaciones en los últimos días. La medida fue aprobada en una votación de 692 por a 51 contra en la conferencia de la Iglesia Metodista Unida en Charlotte, Carolina del Norte. Una reunión especial de miembros de la iglesia que ocurre cada 4 años, en la que los delegados de la iglesia votan sobre temas que definen la postura de la iglesia sobre varios asuntos. Fue uno de los elementos principales incluidos en la colección de otros cambios de política, incluyendo un cambio que dicta que el clero y la iglesia ya no pueden ser penalizados por celebrar bodas entre personas del mismo sexo. La votación del miércoles llega después que la iglesia ya había votado abundantemente para desechar varias otras restricciones contra LGBTQ el martes, incluida una prohibición de financiar esfuerzos para promover la aceptación de la homosexualidad. Después de la votación del miércoles sobre el clero LGBTX, los miembros de la iglesia estallaron en canciones, aplausos y abrazos, según videos compartidos en las redes sociales. Mira cómo celebran lo que Dios odia. Esto pasó hace un mes y cacho. No es como si fuera, pues eso pasaba en los tiempos del primer siglo. No, aquí está sucediendo que hay gente que dicen, y no son pequeños, son unos números enormesotes. Claro que para nosotros no es gran sorpresa. Tenían una pastora lesbiana aquí en Osceola. Han tenido. Y está por irse. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque me mandaron una carta para, venga pastor, tenemos un grupo de todos los líderes religiosos en Osceola. No, gracias. Que tiene al obispo de la Iglesia Católica Romana y esta pastora. No, gracias. Mejor aquí. Y hace 2 semanas recibimos otra carta. Más bien recibí yo porque la mandaron al pastor de la iglesia. Y hasta por nombre. Los invitamos una vez más porque estamos perdiendo los números. Ya nos abandonaron los mormones y nos han abandonado los obispos de la Iglesia Católica Romana y la pastora metodista se va a mudar. Nada más quedamos aquí nosotros y esta otra persona. Dije a mi esposa antes de tirar la carta a la basura, gloria a Dios. Pero no es algo nuevo. Es alarmante cuando lo ven con banderas homosexuales, todos bailando, brincando, unas llorando y abrazándose, mientras celebran lo que Dios odia. No, tenemos un estándar de comunión y comunidad y está en la palabra de Dios. Es la centralidad de la palabra de Dios, la lámpara que ilumina nuestro camino. Sin ella no sabemos ni a dónde ni por dónde y no deberíamos de tratar de ir fuera del parámetro que está en la palabra de Dios
para tener una comunidad que honra, que se regocija en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Regresamos a lo que vemos aquí para ir viendo cómo es que vamos, ¿verdad?, a analizar el nacimiento de Juan el Bautista, cómo es la mano del Señor estuvo sobre Zacarías en disciplina por 10 meses. Piensen, no pudo hablar, no pudo oír por 10 meses. Y esto es lo primero que dice. Estas son sus primeras palabras. ¿Por qué es llamado esto Benedictus? Porque la primera palabra en el versículo 68 es bendito sea el Señor. Y obviamente la palabra en el latín es Benedictus. Pero dice, después de todo este tiempo, ¿verdad? No dice glorias al Señor que ya puedo hablar. No dice glorias al Señor que mi hijo nació. Empieza como es, y esto refuerza el carácter santo de Zacarías. Pasa por toda esta aflicción. Y cuando sale, después de esa disciplina, lo primero que hace es lo que debemos de aprender todos nosotros de hacer. No es fácil, pero es el adorar a Dios. Así que acabo de pasarme, como me la pasó esta semana, me dio un retorcijón aquí, cerca de esta costilla. Y no podía moverme mucho, no podía toser, no podía reírme, que pues ya saben que a veces es un poco difícil. Y me dolía, pero por casi toda una semana ahí está el dolor continuamente. Gracias a Dios, no me siento tan adolorido que puedo aprender de Zacarías. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Es lo primero que sale de la abundancia de su corazón. Hablamos de esto cuando estuvimos en Juan, hablamos de esto cuando estuvimos en Pedro, hablamos de esto cuando estuvimos en Santiago. ¿Cuál es nuestra reacción inmediata? La descontrolada. Se te cae la sopa, o peor, se te cae la sopa sobre los pies. ¿Qué es lo primero que sale de nuestra boca? Refleja mucho. Hay bendición, hay paz, hay tranquilidad, hay amor. ¿Cuál es nuestra reacción instantánea, instintiva? ¿Cuántos días tomó para darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho? ¿Cuántos segundos? Porque lo que tenemos aquí es que le dieron a Zacarías la tableta, y en cuanto escribió su nombre es Juan en la tableta de seda, pudo hablar. Y lo primero que dice, aquí vemos, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Dos cosas que son importantes para nuestro entendimiento. Primero, él fue lleno del Espíritu Santo. Eso significa que todo lo que procede no es nada más palabra cualquierista. Claro que nada de lo que está en la palabra de Dios es palabra cualquierista, no debería de ser ignorado, pero nos dice Lucas esto para que sepamos, lleno del Espíritu Santo, él profetizó diciendo. Así que el trabajo de los profetas es el decir lo que Dios ha hecho, cómo lo ha hecho, qué va a hacer y dar instrucción a la gente de Dios. Y es lo que tenemos aquí. Empieza diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel. 400 años han pasado de silencio. Ni Zacarías, ni su abuelo, ni el abuelo de él habían escuchado a alguien hablar de parte del Señor. Y él empieza diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su templo. Empieza con las mismas palabras del Salmo 41, versículo 13. Vamos a ir por un momento. Salmo 41, vamos a ir a unos versículos para ir viéndolos. Salmo 41, versículo 13.
Salmo 41:13 dice, bendito sea el Señor Dios de Israel. Casi las exactas palabras. Bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Ahora, ya sabemos que la palabra de Dios solo repite las cosas cuando está haciendo un énfasis. La repite 2 veces para decir, pon atención, ¿verdad? Cuando vemos ciertamente o verdaderamente, en el griego es amén, amén. Es para hacer énfasis. Pon atención a estas palabras que siguen. Así que cuando vemos aquí, desde la eternidad hasta la eternidad, amén y amén, hay énfasis aquí. Pongan atención a esta realidad. Bendito sea el Señor Dios de Israel, y Él es eterno. Pero es la misma palabra con la que empieza también Zacarías. Salmo 72. Salmo 72, 18, versículo 18 y 19 dicen, Salmo 72, versículo 18 y 19, bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre. Para siempre sea llena de su gloria toda la tierra. Una vez más, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y luego, les doy tiempo por si acaso los están escribiendo. Ese era el Salmo 72, versículo 18 al 19. Y luego el Salmo 106, Salmo 106. Versículo 48, es el último versículo. Último versículo. Bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga amén, aleluya. ¿Cuál es la declaración? Bendito es el nombre de Dios, bendito es el Dios de Israel, y toda su gente tiene que tener eso en mente. Bendito, vamos de bendecir, vamos de glorificar. El Señor empieza el Padre nuestro de manera similar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendecimos el nombre del Señor, no porque nosotros somos alguien, no porque nosotros tenemos el poder de bendecir, sino lo ensalzamos, elevamos el nombre de nuestro Señor en nuestras mentes. El nombre de Dios es valioso, no es mal usado, no es menospreciado. ¿Y por qué dice Zacarías que hemos de adorar, bendecir el Dios de Israel? Porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Esto no nada más es inmediatamente aplicable ahí, en el momento en el que Él está hablando. Ya está con el nacimiento de este bebé, ya llegó el tiempo. Él es el que va a ir en el espíritu de Elías para predicar. Eso significa que viene el Redentor. De hecho, ya sabían, porque María estuvo ahí hace 3 meses. Y Elizabeth adoró al Señor con la realidad de que su Señor, el bebé Jesucristo de unos días, estaba en el vientre de María. Para que vean un poco el tiempo. Viene María, Elizabeth tiene 6 meses, se va María, Elizabeth da a luz, y luego empezando en el capítulo 2, tenemos, y en esos días llegó el tiempo de que María tuviera el bebé. Así que si están siguiendo el reloj de bebés, para cuando María se va, ella ya tiene 6 meses de embarazo. Ella estuvo 6 meses con Elizabeth. Se va, y en esos 3 meses es el periodo donde empezamos el capítulo 2. En esos días, pues en esos 3 meses vino el edicto del César diciendo, vamos a registrarlos, y va y da luz.
Todo esto nada más en estos días, y dice el Señor, a través de Zacarías, ha visitado. Ahora, esa palabra, ¿verdad? Es la misma palabra que supervisor. Pero no entendemos la palabra porque ahora los supervisores los tenemos en el trabajo y pues no pensamos tan literalmente en las palabras. Pero en el griego es literalmente el superver, el ver súper atentamente. Y el que esté grabado esto aquí con la palabra visitando es también importante, porque si estás viendo, si estás visitando a alguien, estás ahí para verlos, ¿verdad? No vas a la casa de alguien, hey, vine a visitarte, y luego te la vas a pasar viendo la pared. Ay, ¿cómo está tu hijo? Oh, qué bien. No, ¿verdad? Si vas a visitar a alguien, los vas a ver cara a cara. Hay interacción íntima, ¿verdad? Y es la misma mentalidad que estamos viendo aquí, pero obviamente 1000 veces más grande. Estamos hablando de la atención fijada y de amor de Dios sobre su gente. Aquí dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque Él nos está viendo, está atento hacia nosotros. ¿Y cuál es la dirección de esta atención de Dios, de esta supervisión de Dios? Ha efectuado redención para su pueblo. No, no podemos nada más pasar eso sin ver esa realidad. Adora Zacarías al Señor porque su atención paternal, su atención como redentor está sobre su gente. Y él entiende que no son merecedores de esa realidad. Nosotros entendemos en parte lo que es eso. El pasarnos una vida en mundananía, haciendo lo que queríamos y que el Señor nos visitara con su amor. Que el Señor nos viera. Ponga esa atención para redimirnos cuando estábamos en el fango, cuando estábamos muertos, cuando estábamos tan sucios. Es lo que está captivando aquí. La realidad que nadie busca al Señor es una realidad que vemos en los salmos, en el Salmo 14, versículo 1 al 3, tenemos esta realidad. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos, mirado, ¿verdad? Le estamos viendo la atención. Ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. ¿Qué creen que encontró? Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Noten, no es una pregunta, es una declaración. No hay ni uno. No hay nadie que haga el bien. No hay ni siquiera uno. No hay nadie que busca al Señor. Esta es la realidad en la que estamos. Dios es el que nos busca. Dios es el que nos encuentra. Vamos en Habacuc un momento. Esta es la imagen más fuerte. Una de las imágenes para entender qué trato de distinción hay. Habacuc 1, 12 y 13. Habacuc 1, del versículo 12 al 13. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío?
no moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Para qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente, y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? No sé si se acuerdan de cuando el pastor Aarón estaba predicando de esto. Aquí está renegando Habacuc. Dice, eres santo, sé que eres santo. Eres más santo que todo lo que puedo comprender. Eres tan santo que tus ojos son santos. No puedes ni siquiera ver a la maldad. Entonces, ¿cómo puedes usar a estos perversos para castigarnos a nosotros, tu gente, que es menos perversa? ¿Verdad? Cuando vemos a este pueblo, y si el Señor quiere, no vuelve a llover sobre Osceola, podemos decir nosotros, o vamos a ponerlo un poco más claro, que venga una nación perversa, sea musulmán o sea la China, y empieza a dominar. Podemos decir nosotros, Señor, ¿cómo puedes usar a estos idólatras, a estos perversos, para con nosotros que somos más limpios? No, ¿verdad? Especialmente si entendemos que nadie es limpio, nadie es puro, nadie busca al Señor. No tiene el derecho. Estamos viendo conforme ve la humanidad. El humano ve a otro humano y dice, yo soy más limpio que tú. Pero como sabemos, y el lenguaje es más fuerte en la lengua natal en el que fue escrito, toda nuestra justicia es como trapo menstrual. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quieres ver qué tanto vale tu justicia? Nuestra justicia, dice el apóstol Pablo, es como un trapo menstrual. Así de limpio. Entendemos que eso no es limpio. Todas las mujeres saben que no es limpio, porque obviamente el contexto no es un trapo no usado menstrual, sino un trapo sangriento. Esa es la justicia de cada ser humano. Para que veamos qué tan mal es la gente. Vamos a Génesis capítulo 6. Las escrituras revelan claramente cómo es que es el hombre y que Dios no ve y no juzga conforme el hombre juzga. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Génesis 6, 5 al 8 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres de la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Lo que nos debería de sorprender es que alguien encontrará gracia ante el Señor. ¿Cuál fue el pecado? ¿Qué es lo que sucedió? Sabemos que los hijos de Dios, en otras palabras, los que estaban siguiendo el linaje santo, encontraron a las mujeres que no eran del linaje santo, que eran del linaje de Caín, atractivas. Y dijeron, vamos a casarnos, ¿no? No. Hemos hablado de esto varias veces, pero somos gente olvidadiza, así que vamos a volver a repasarlo. Vemos desde Génesis que el Señor no quiere que estemos con los que no son cristianos. Y vemos en Génesis 6, en gran apocalípticamente hablando términos, las consecuencias cuando la gente de Dios,
los hijos y hijas de Dios, está bien, yo lo convierto. No. ¿Y cuántas veces no lo hemos escuchado? ¿Verdad? Yo lo convierto, yo la convierto. La palabra de Dios dice que nadie lo busca, que nadie es santo, ¿verdad? ¿Saben por qué encontró Noé gracia ante Dios? Porque el Señor permitió que él criara a sus hijos para obediencia. No pasamos mucha gente después de Adán y encontramos el poligamismo. He matado a un joven. Uno dice ahí que ese joven probablemente era un hermano, porque nada más había Adán y Eva, por su esposa. Y le está diciendo él a sus dos esposas. Pero ¿qué encontramos en la familia de Noé? Noé y su esposa. Y sus 3 hijos, y cada uno de ellos con su esposa. Noé creó a sus hijos a ser obedientes, amantes del Señor, que nada más tenían a una esposa. Y no una esposa que no era fiel, sino a esposas que cada una de ellas dijeron: al arca, no sabemos qué es lluvia, obedeceremos, esposo. Vamos al arca. ¿Qué quieres que pasemos? Piénsenlo. ¿Quieres que pasemos los próximos 100 años construyendo algo para algo que no sabemos existe? Sí. Algo hizo bien. Y eso es porque el Señor lo permitió. Y pasaron ellos por el juicio de Dios para ser tipológicos de cada uno de nosotros, pasando por la gran tribulación y el juicio de Dios que va a caer sobre toda la humanidad en Cristo, que es el arca. Cristo es nuestra arca. Hay salvación solamente en Él. Igual como en el día de Noé solamente había salvación para los que estaban dentro de esa arca, solamente hay salvación para todos nosotros que están en Jesucristo. Y es lo que estamos viendo. Es esa adoración. Nadie busca a Dios, nadie lo ama, nadie va en pos de la santidad. Y Lucas nos dice: hemos de bendecir al Señor porque Él está visitando a esta gente con redención. Ha efectuado redención para su pueblo. Y en el versículo 69, y nos ha levantado un cuerno de la salvación, en la casa de David, su siervo. Dios ha visitado a su gente con salvación como lo ha prometido. Esto es lo que Zacarías dice. Y una vez más vuelvo a repetirlo porque es importante el pensar: si no habías podido hablar por todo un año, no has podido oír por todo un año, ¿qué es lo primero que va a salir de tu boca? Y entendemos por qué es que lo primero que nos dice Lucas es que el Espíritu Santo lo llenó. No nos es natural. No nos es natural. No quiero que piensen o que salgan de aquí pensando que el día que se les caiga la sopa en el pie, lo natural es que digas: gloria a Dios, tengo quemadura de 3er grado. No, porque no se es natural. No es natural que inmediatamente en el momento de bendición digas: gloria sea al Señor, tengo trabajo. Gloria sea al Señor, no me duele la espalda. Gloria sea al Señor, puedo ver, puedo respirar. No, eso requiere que tengamos ya guardado en nuestro corazón, casi a reventar, las Escrituras. Para que cuando venga ese momento, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no mundano, el Espíritu Santo traiga de la abundancia de nuestro corazón lo que hemos guardado fielmente. Gratitud, acción, es lo que está diciendo aquí. Esto del cuerno de salvación es algo que va hasta el Antiguo Testamento. Es una realidad que vemos. No está diciendo: Señor, gracias porque protegiste a mi esposa. Piénsenlo, es un buen esposo, es un hombre recto,
Pero no dijo, Señor, gracias por proteger a mi esposa anciana por todo esto y viva y feliz y saludable, y mi hijo vivo y feliz y saludable. Acuérdense, no tenían un hospital como lo que tenemos nosotros. No tenían acceso a las medicinas que nosotros tenemos. Ay, si una mujer de esa edad se embarazaba, tenía 10 o 20% oportunidad de vivir, de sobrevivir. Y aun si ella sobrevivía, tenía eso o menos la oportunidad de vivir el bebé. Ahora, no estoy diciendo que no sean agradecidos por lo que el Señor haga en la vida de sus familiares, pero que se acuerden quién merece esa gratitud primero, quién merece adoración y después lo horizontal. Gloria sea a tu nombre. Bendito eres, Señor, porque has obrado grandemente en mi vida y yo no lo merezco. Y después, ¿cómo has obrado en mi vida? Y continuamos. Acuérdense, este es el mismo hombre que diligentemente continuó sin poder oír y sin poder hablar, y terminó su tiempo como sacerdote ahí. Esto es el carácter de los hombres santos. Lo vemos en Job. Cuando Job dice en Job 31:1, he hecho pacto con mis ojos que no veré una virgen. Job tenía los años que tenía, 50, 60, 70, no sabemos. 100 y cacho, no sabemos. Pero viejo sí lo era. Y él dijo, yo he hecho un pacto. ¿Sabes que yo no voy a andar viendo a esas jovencitas atractivas? Yo he hecho pacto con mis ojos no las vas a ver. Es la madurez, es lo que vemos. Y no madurez así, mira, ya creciste y ya hasta calvo puede ser, o con cabello blanco. No, estamos hablando de madurez espiritual. La misma madurez que hizo que Noé tuviera nada más una esposa en lugar de 3, 4, 5, 20. La misma madurez que llevó que él engendró en sus hijos para que ellos tuvieran nada más una esposa. Y aquí está un hombre maduro en el Señor reconociendo: el que merece mi adoración es el Señor por su grandeza. Y no es menos, esa es una de las fallas del entendimiento moderno, no es menos que empecemos con gloria a Dios y que terminemos con lo horizontal. No es menos. Es lo correcto, es lo que vemos ejemplado en la palabra de Dios y es lo que tenemos que ir usando para discernir cómo oramos, cómo adoramos y cómo pensamos conforme a la palabra de Dios. No era hasta el versículo 76 que alcanzamos, 10 versículos, que finalmente estamos hablando del Hijo. Y aún ahí es pura adoración del Señor. Pero vemos no nada más aquí, sino también en el Salmo 31, que en buenas y en malas hemos de adorar al Señor. David pecó, tuvo relaciones con esta mujer, tuvo bebé, el Señor mató a ese bebé. No podemos evitar esa realidad. ¿Y qué es lo que dice? Primero David: perdóname, mujer, porque he pecado contra ti al matar a tu esposo. No, dice: Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Es casi chueco, como piensa la gente moderna. ¿Por qué no te estás arrepintiendo con la mujer con la que hiciste tanto mal? Mataste a su esposo, la tomaste como esposa y no vas a decirle ni perdóname. No, no es eso. Llega el tiempo de eso. Pero primero lo que vemos en la palabra de Dios es el arrepentimiento contra el que primero pecamos. Dios es más grande que cualquier ser humano y el pecado es primeramente contra Dios y segundamente, en situaciones como esta, contra un ser humano. Igual, del otro lado de la moneda, aquí viendo a Zacarías, Elizabeth y a Juan, la bendición es primeramente de Dios
el que merece la gratitud es Dios, y después el ir mostrando la afección, la gratitud horizontalmente. Y nunca vamos a tener las cosas correctas hasta que entendamos que primero tiene que ser lo vertical y después todo lo horizontal. Todas nuestras interacciones humanas van a estar correctas. Hasta que entendamos, ¿verdad?, que cuando pecamos contra hermano, hermana, esposa, esposo, el pecado es primeramente con el Dios que unió ese matrimonio, y que tiene que haber ese arrepentimiento para con Dios primero, antes de que pueda haber arrepentimiento. Porque acuérdense que el arrepentimiento no es nada más el odiar, detestar la acción. Los mundanos pueden detestar la acción. Para nosotros como cristianos, la profundidad del arrepentimiento es el ir en pos con toda diligencia a obedecer a Dios. Sin esa parte, nunca está completa el arrepentimiento. Si no hay el ir en pos de Dios, en obediencia al Señor, siempre vamos a fallar en la primera. Podemos odiar el pecado, podemos odiar y detestar, pero si no hay diligencia para obedecer a Dios y ir en pos de la santidad, nunca va a haber victoria aquí. Es lo que hace el arrepentimiento de los mundanos superficial. Llega hasta el límite ahí, el que genuinamente detesten lo que le hicieron a uno. Que el vecino mundano le dijo X y después trajo a su perro para que hiciera desastres en su yarda, pero después se arrepintió genuinamente, hasta trajo zacate nuevo, limpió todo el desastre. Nada más hasta ahí llega. Perdónenlo porque se arrepintió y demostró fruto de arrepentimiento, pero entiendan, sin Cristo hasta ahí llegó ese arrepentimiento. Es más que posible que llegara el día donde vas a hacer algo que lo va a irritar y aquí vienen los perros. Es lo mismo. Los que no tienen a Cristo no pueden llegar a ese verdadero fruto de arrepentimiento. Igual, nunca pueden llegar a un estado de sincero contentamiento. No pueden estar felices. Nunca pueden estar felices. En pobreza, riqueza, en salud, en enfermedad, no encuentran dentro de sí porque no existe. Si no hay adoración hacia el Dios que lo da, todo lo horizontal es superficial. Todo lo horizontal es superficial. Es como decir, todo este techo es gratitud, es la bendición. Bueno, si no está las paredes deteniendo, si no está lo vertical deteniendo esto, no hay casa, no hay nada, nada más hay un techo sobre el suelo y eso no puede ser llamado un edificio. Igual, no hay genuino agradecimiento más el que está fundado en Cristo y está dirigido hacia Dios primero. Es lo que vemos aquí y es lo que tenemos que llevar en nuestro análisis de todo. Terminamos con las palabras de Pablo en Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y toda la gente de Dios dice, amén.